Muy buenas noches, hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día miércoles, día de estudio de la palabra de Dios. Me alegra saber que todos ustedes están conectados ahora mismo, en su gran mayoría, y luego otros vendrán durante el transcurso del tiempo mientras llegan de sus labores, de su trabajo. Pues vendrán para compartir con nosotros esta experiencia de poder ir estudiando la palabra del Señor. Oro para que Dios los bendiga siempre, les provea y los guarde del mal, y que nos permita el Señor siempre tener este estudio bíblico que edifica nuestra vida. Oremos al Señor y pidámosle que nos hable, que nos guíe en lo que vamos a escuchar, que nos revele la verdad de su palabra. Padre maravilloso, gracias por esta noche y por este tiempo. Te rogamos que nos des la gracia, la capacidad para entender tu palabra y a mí para poder explicarla de tal manera que el más sencillo pueda entenderla. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hemos venido hablando estos días y casi es como una serie acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la última semana, es decir, el miércoles anterior, estuvimos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo nos guía para saber la voluntad de Dios. Y partíamos del principio que la Biblia dice en San Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, que el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda verdad. Eso dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el capítulo 16 de San Juan. Y decíamos también que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso tiene la facultad y el poder de revelarlas para nosotros. Decíamos también que era necesario pedir a Dios sabiduría para poder tomar la decisión correcta y poder discernir cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, y dijimos que el primer lugar en donde se debe buscar la voluntad de Dios definitivamente es en su palabra. Esta noche yo quiero compartir con ustedes cómo Dios revela su voluntad. Y Dios revela su voluntad a través de su palabra. El salmista dice en el libro de los Salmos, si usted tiene su Biblia a la mano, si no, usted perfectamente puede oír o puede leer, allí va a aparecer el texto. El libro de los Salmos, el salmista en el Salmo 109, en el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuchen eso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonita declaración la del salmista. ¿Cómo nos hace concebir este pensamiento que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies para poder caminar? Usted no puede llevar una lámpara alumbrando solamente al frente sin saber cómo va el paso que va a dar, a dónde va a dar un paso. Si usted está señalando solamente al frente, pues podrá caer por el precipicio. Entonces el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Cuando Dios revela su voluntad, nosotros podemos ver por la Biblia que es nuestro texto base, que Él en muchas ocasiones reveló su voluntad a través de la palabra, a través de un versículo, de una forma directa y específica. Y vamos a ver algunos textos de la Escritura que nos van a ayudar un poco para ir entendiendo o viendo la manera como Dios manifestó su voluntad directamente por los textos, por el texto escrito de la palabra. El salmista dice en el Salmo 103, versículo 20 en la parte B: poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y aquí está hablando específicamente el versículo acerca de los ángeles.
Le dice a los ángeles, bendigan ustedes a Dios. Ustedes son poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Cuando uno lee este texto, tiene que recordar el libro del profeta Daniel en el capítulo 10. Recuerden ustedes que Daniel había estado orando por varios días y entonces dice el texto, específicamente el capítulo 10 del libro de Daniel, que un ángel aparece a Daniel y le dice, mi muy amado, desde que dispusiste tu corazón para clamar, para pedir a Dios, dice, Dios oyó tu oración y envió la respuesta. Solamente que el príncipe de Persia, es decir, Satanás, se atravesó en el camino y para eso he venido yo. Es decir, el ángel fue enviado específicamente para dar una respuesta directa a Daniel. Y aquí el salmista está hablando acerca de la obediencia a la voz de su precepto. El mismo salmista en el Salmo 119, el versículo 130, escuchen lo que dice. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Escuchen, la exposición de tus palabras alumbra. Es decir, a través de un texto de la Biblia, a través de la expresión de Dios, hay formas directas y específicas de cómo Dios abre el entendimiento, abre los ojos para que nosotros conozcamos su voluntad. Y el salmista está diciendo que la palabra del Señor, porque estamos hablando de cómo Dios nos muestra su voluntad a través de la palabra de Dios hace que hasta los más simples, digamos que hasta los menos preparados o menos estudiosos o menos estudiados puedan conocer la voluntad del Señor. A tal estado es que la misma Biblia, en otra parte, la Escritura enseña que dice que este camino, es decir, este conocimiento, esta verdad, es tan clara que hasta el más tonto, dice, es una expresión ahí entre comillas, hasta el más tonto, por tonto que sea, jamás se perderá. Es decir, esto para darnos a entender la sencillez, la claridad que Dios nos da directamente a través de su palabra. Bueno, valdría la pena ir a San Lucas, ir al Evangelio, porque hay unos eventos aquí muy especiales. Si ustedes recuerdan bien, después de la muerte del Señor Jesucristo, el Señor Jesús aparece a sus discípulos. Él aparece a sus discípulos después de la resurrección en el camino de Emaús. Y recuerden ustedes que cuando aparece, Él empieza a hablarles. El capítulo 24 de San Lucas dice que el Señor, los discípulos van caminando, entonces de repente el Señor se acerca a ellos y les pregunta, ¿y qué pláticas, qué conversaciones son las que ustedes llevan? Y ellos, de hecho, desconocían totalmente que era el Señor Jesús. Y entonces dice el texto, versículo 18, que uno de ellos le respondió, uno que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les pregunta, ¿de qué cosas? Y ellos dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios. Y entonces cómo le entregaron, y cómo le mataron, y cómo le crucificaron. Ellos no sabían que era el Señor Jesús. Ellos no lo sabían, pero llega un momento en que el Señor les dice, es decir, que Él está ahí, les muestra que Él está ahí. Entonces el texto dice que ellos le invitaron, casi le obligaron a quedarse con ellos, hasta que llega San Lucas en el versículo 32 para mostrarnos cómo Dios habla directamente por su palabra. Allí lo tiene, versículo 32.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Y saben por qué dicen ellos? Porque el versículo 31 dice que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pero ellos caen en cuenta cuando ya él se desaparece, ellos empiezan a caer en cuenta y entonces el uno decía al otro, no ardía nuestro corazón, y ese arder significaba no nos emocionábamos, nosotros no nos sentíamos tocados cuando él hablaba en el camino, y la manera como nos abría, ese término abrir está significando cómo nos hablaba, cómo nos mostraba, cómo nos hablaba las escrituras. Qué maravilloso eso. El sentimiento, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de la verdad de la palabra, y nos enseña y nos muestra a nosotros la palabra, la voluntad, lo que significa la voluntad de Dios. Es más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, recuerden bien ustedes que el libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito precisamente también por el evangelista Lucas, que es el que le escribe a Teófilo. Ahí ustedes lo encuentran en el capítulo 1, en el primer versículo, en el cual dice: en el primer tratado, Teófilo, acerca de todas estas cosas que habían de venir y lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando está hablando del Evangelio de Lucas. Pero Hechos 2:37 nos da a nosotros también una idea. Después que el sermón o el discurso de Pedro logra un efecto poderoso en la vida de los que estaban allí. Escuchen lo que dice el texto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El discurso de Pedro fue un discurso extraordinario, especial. Él hace toda una narrativa, prácticamente desde el Antiguo Testamento hasta la muerte del Señor Jesús, cuando él mismo les dice, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando esta multitud de gente oía esto, el texto dice, se compungieron. Es decir, se pusieron tristes. Les dio vergüenza, les dio pena de saber que ellos mismos habían crucificado al Señor. Ellos se llenaron de vergüenza. Es decir, la verdad de la palabra surtió un efecto en ellos que los transforma, les cambia sus emociones, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso estoy tratando de decir esta noche que Dios nos revela su voluntad a través de su palabra. En muchas ocasiones, he tenido que ver con esto. Dios hablando literalmente a través de la palabra. En tomar decisiones, hay decisiones tan sencillas cuando en este tema social y humano, por ejemplo, tenemos que ayudar a alguien y tenemos que elegir entre alguien de la fe o alguien que no pertenece a la fe. La Biblia dice, por ejemplo, ayúdenlos a todos, es decir, no cierren su corazón cuando le pueden ayudar a alguien. Pero la Biblia dice también que cuando tengamos que ayudar a alguien, elijamos primero a los hermanos en la fe. Así dice la Biblia. Es directo el mensaje. Acerca de muchas cosas, la palabra de Dios nos dice directamente a nosotros qué tenemos que hacer. La Biblia dice que es el pecado. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Que nosotros tomemos otra decisión, pero la voluntad de Dios está manifestada a través de la palabra, y el cumplimiento de esa palabra significa hacer la voluntad de Dios. El texto, San Juan dice,
hablando el Señor dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. No tiene que ir muy lejos. Ahí en este texto, en este libro sagrado, está la manifestación directa de la voluntad de Dios y Dios a través de su palabra nos dice claramente qué tenemos que hacer. Entonces, aprendamos a conocer la voz y la voluntad de Dios a través de su palabra escrita. Dios también a veces nos habla o nos revela su voluntad por medio de los sueños. Ahí hay muchas preguntas. La gente pregunta mucho sobre esto porque hay mucha gente que dice, pastor, ¿Dios sí habla por los sueños o no? Pues yo puedo decirle que sí. Le voy a mostrar todo este proceso en la Biblia, cómo Dios desde el principio habló a través de los sueños. Pero desde ya le advierto lo que la Biblia dice, que muchos se llenan de vanidad a través de los sueños y cada cosa que creen ver o que creen soñar, entonces están creyendo que es la voluntad de Dios y aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Para hablar de los sueños, tendría que hablar de sueños reveladores que Dios dio a su pueblo. El libro de Números, en el capítulo 12, versículo 6, Dios empieza a hablar al pueblo de Israel para decirle que Él hablaría a través de los sueños. Allí aparece prácticamente la primera referencia en la cual la Biblia hace mención de esto como una de las formas en que Dios mostraría su voluntad. Vamos a escuchar. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Escuche, Dios dice que cuando haya profeta, está hablando de Israel, Dios le hablará, se le aparecerá en visión y le hablará a través de sueños. Eso es importante. Eso es lo importante y nos da a nosotros el aval para poder decir que los sueños provienen de Dios, que Dios utiliza los sueños como una forma de manifestar su voluntad. En el libro de Job, en el capítulo 33 del libro de Job, en el versículo 15 hasta el versículo 17, hay algo que es muy interesante y que seguramente vamos a detenernos un poco a mirar. ¿Por qué? Porque en sueños Dios revela el consejo, es decir, lo que debemos hacer. Proverbios 33, versículo 15 hasta el 17. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Pero escuchen que el versículo que antecede a estos que hemos leído, el versículo 14, dice, sin embargo en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y allí está, por sueño en visión nocturna. Dios a muchos personajes en el pasado y en el presente, y estoy seguro que lo hará en el futuro por lo que la Biblia dice, les mostró qué hacer a través de su palabra, pero además también a través de los sueños. Y seguramente ahora voy a darles uno o dos ejemplos en los cuales Dios utilizó los sueños nocturnos como una forma para expresarle su voluntad a su pueblo. Y en este caso particular, este texto está diciendo que una de las formas en que Dios habla es a través de los sueños. Y el profeta Jeremías, el Señor hablando al profeta Jeremías en el capítulo 23,
Y en el versículo 28, en la parte, en una de sus apartes, él dice y autoriza al profeta para que cuente el sueño que ha tenido. Escuchemos. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Escuchen eso. Aquel que tiene un sueño, cuéntelo, manifiéstelo, porque a través de ese sueño puede haber palabra de Dios para la gente. Pero observen que va haciendo claridad ya acerca del sueño verdadero, verdadero. Y ya más adelante es el profeta Joel, quien en el capítulo 2, en la profecía para este final del tiempo, Joel capítulo 2, versículo 28 en la parte B, el Señor está hablando acerca de la manifestación de su espíritu en este final del tiempo. Escuchen lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. A mí me llama mucho la atención como pastor cuando alguien anciano, y cuando estoy hablando de anciano estoy hablando de dos tipos de personas. Estoy hablando del hombre adulto, maduro, estructurado, no emocional, que logra descubrir en el sueño o en los sueños que Dios le da una verdad o un mensaje. Estoy hablando de hombres de edad estructurados y maduros. Pero también cuando estoy hablando de ancianos, no solamente estoy hablando de hombres de edad adulta, de la tercera edad. Estoy hablando también de creyentes que aunque su edad no es la edad, los años no son tantos años, estoy hablando de incluso de jóvenes muy maduros, muy estructurados, muy espirituales, que vienen para hablar conmigo o para hablar con los que les lideran acerca de los sueños que Dios les ha dado. Y he tenido la oportunidad de conversar tanto con unos como con otros y pedir al Señor revelación y confirmación de ese sueño. Recuerdo hace tiempo una hermana adulta que vino a mí para decirme: pastor, tengo preocupación porque tenía sueños por varias semanas y estos sueños son persistentes, son permanentes, y ella me contaba con qué soñaba, y entonces yo dije: déjenme, me pareció muy interesante todo esto, muy curioso además. Dije: déjenme, voy a orar, vamos a ponernos en oración y voy a pedir a Dios que me muestre, que nos dé la revelación o que nos dé la interpretación de ese sueño. Y sorpréndanse ustedes que nos dimos un tiempo, un mes, oramos un mes por eso. Esta hermana adulta, anciana, una mujer muy espiritual, a un lado, allá en su casa, y dije: volvemos a vernos en un mes. Al mes ella volvió a pedir la cita conmigo, vinimos para hablar, y antes de que ella hablara, yo le dije: quiero mostrarle, quiero decirle, contarle lo que Dios me mostró acerca del sueño que usted ha tenido. Y mientras yo empecé a hablar y a dar lo que Dios me había dado, ella empezó a llorar. Y yo, sorprendido, le dije: hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? ¿Por qué se siente así? Dice: pastor, porque esto que usted está diciendo, yo lo vi en los últimos sueños, y el sentir que Dios me ha dado es que esto es algo que yo debo cambiar, que yo debo hacer, que va a suceder con mi familia si yo no lo hago. Y exactamente como yo le estaba diciendo, el sueño, ella estaba casi leyendo en mis palabras, repitiendo el sueño que ella había visto. Eso es Dios hablándonos a través de sueños. Los sueños tienen una gran prevalencia en la espiritualidad.
Ustedes lo saben. Desde los sueños, el soñador de sueños, que era José, desde el Antiguo Testamento, y la confirmación de cada uno de esos sueños que marcaron el derrotero de su vida y al cual Dios cumplió los sueños que José tenía para exaltarlo y para exaltar a su familia y para exaltar a su pueblo. De ahí la importancia que los sueños sean manifestados y que además tengamos mucho cuidado al oírlos, pero también al soñarlos y poder discernir si este sueño es el producto de mi deseo, si el sueño es el producto de mi anhelo o realmente es la manifestación plena de Dios confirmando o desvirtuando, porque eso puede suceder. Un sueño puede confirmar un propósito de Dios en la vida de una persona, pero un sueño también puede desvirtuar aquello a lo que tú mismo te has aferrado, entendiendo de una manera equivocada que esta es la voluntad de Dios. Por eso es que son importantes los sueños. Hay ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos. Pero por ejemplo, déjenme darles uno del Antiguo Testamento. El libro del Génesis en el capítulo 15. Libro del Génesis capítulo 15. Dios llama a Abraham en el capítulo 12. Abraham va a Egipto. Luego Abraham y Lot se separan en el capítulo 13. En el capítulo 14, recuerdan ustedes que habían secuestrado a Lot, su sobrino. Dios usa a Abraham para liberarlo. En el capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. En la promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 12, ustedes lo saben. Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dice, y bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y luego ustedes saben cómo Dios le saca y le dice, mira las estrellas del cielo, puedes contarlas. No se pueden contar. Entonces así será tu descendencia. Y luego le dice, tu descendencia será como la arena del mar. ¿Se puede contar la arena del mar? Imposible. Así será tu descendencia. Pero después Abraham entra en una crisis. Señor, ¿cómo es que tú me dices a mí que me vas a dar una descendencia así de grande? Si por lo que yo veo, quien va a tomar mi herencia o mi descendencia va a ser un esclavo, un hombre que nació en mi casa. Dios le dice, pues no te preocupes, yo te daré un hijo. No te heredará el mayordomo. Yo recuerdo el mayordomo bien el nombre porque se llamaba Eliezer. Y ese es mi segundo nombre, Jorge Eliezer. Y este hombre era el mayordomo de Abraham. Y él le dice, Señor, no me has dado un hijo, ¿cómo es que me dices que me vas a dar una herencia tan grande? Y entonces el Señor le dice claramente que le promete a Abraham darle un hijo. Y en esa promesa, Dios le habla y le dice, te daré un hijo, pero tienes que tener en cuenta esto. Y Angie va a leer del versículo 12 hasta el versículo 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Escuchen esto, es muy interesante. Dios le promete a Abraham un hijo, pero de una vez profetiza, le da una palabra clara a Abraham, y le dice, claramente le dice que serán libres, que él tendrá un hijo, pero tiene que tener en cuenta que serán cautivos 400 años. Y si usted lee el capítulo 1 y el versículo 1 del libro del Éxodo en adelante hasta el versículo 14, si recuerdo bien, allí habla del momento en que el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto y fueron cautivos 400 años, que es lo que el texto está diciendo. Y el Señor dice que saldrán de esa cautividad, escuche, 400 años atrás, 400 años atrás. Dice que van a ser esclavos y que saldrán de allí llenos de riquezas, dice el texto, lo acabamos de leer. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahí está, Dios revelando el mensaje profético a Abraham mediante un sueño. Y usted puede leer eso en el libro de Éxodo, lo puede leer en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 6. Como en toda la narrativa que se hace en el texto, se habla de los 400 años de opresión del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Y todos sabemos, los que hemos leído la Biblia, la Escritura, que el pueblo de Israel salió con muchas riquezas de la esclavitud de Egipto, porque incluso los egipcios les daban oro, les daban riquezas para que ellos salieran con ellas. Esto había sido dicho por Dios en medio de un sueño, mediante un sueño, 400 años atrás. Y que además ellos volverían a ese lugar a servirle. No es menos hablar del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? Yo creo que las primeras expresiones de los sueños que aparecen en el Nuevo Testamento aparecen en San Mateo capítulo 1. Cuando San Mateo narra el nacimiento del Señor Jesucristo, acuérdense que María era novia de José y él había decidido abandonarla porque ella había resultado embarazada, era lo natural. Dice, pero como no quería infamarla, dice el texto, no quería que difamaran ni que hablaran de ella, decidió abandonarla. Y el versículo 20 y 21, pero déjenme primero, dice el texto que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, es decir, no habían tenido una relación sexual o una relación íntima. Dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero miren, ahí allí nos va a ayudar. El versículo 20 y 21 va a mostrarnos la manera como Dios le habla a José a través de un sueño. Escuchen esto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuchen eso. Ahí es entonces cuando José toma la decisión de presentarse con María en todo este proceso que nosotros conocemos. Luego otra vez ahí podrían leer en varias ocasiones, pero ya vamos a Mateo capítulo 2. ¿Se acuerdan? La visita de los magos, el nacimiento del Señor. Y luego el capítulo 2 de San Mateo
habla acerca de la decisión de Herodes de asesinar, de matar al Señor Jesús. El versículo 13, escuchen lo que dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y ahí sigue el texto. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero entonces cuando Herodes se vio burlado porque él había dicho a los magos: vayan, adórenle y me dicen dónde está para yo ir a adorarle, dice que entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Allí hay cumplimiento de la Escritura. Allí hay cumplimiento de la Escritura. Dios revelando a José sus propósitos, su voluntad a través de los sueños. Debo hacer una reflexión última para terminar. Pastor, o sea que todos los sueños tienen un mensaje de Dios. Pues no todos. Y aquí hay que tener cuidado con los sueños. Porque muchos, queriendo interpretar su propia voluntad y su propio deseo, entonces hablan de los sueños como si los sueños vinieran de parte de Dios. Y la Biblia es muy clara en eso. Eclesiastés capítulo 5, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, allí se habla acerca se hace mención en el versículo 3, en la primera parte. Angie, si es, por favor. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Dice, de las muchas ocupaciones, entonces nacen los sueños. De las muchas preocupaciones nacen los sueños. Y allí hay que discernir y hay que saber si el sueño realmente es un sueño dado por Dios o dado por nuestras angustias y nuestras preocupaciones, o por nuestras ocupaciones, o por nuestros intereses, o por nuestros deseos. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Personas que vienen a hablar con uno acerca, pastor, es que yo vi una culebra en no sé qué, y entonces leí un libro, y el libro dice que cuando uno ve una serpiente es porque le van a venir a cobrar o porque le van a robar. ¿Dónde está eso? Y entonces que si uno ve que se abre un poco la tierra, entonces una cantidad de cosas que no tienen razón de nada. Los sueños no pueden ser el producto de su trasnocho o de su comida nocturna, que generalmente cuando uno come de noche no puede dormir, entonces le entran pesadillas y sueños, y eso no es ningún mensaje de Dios. Hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado con ese asunto de que yo soñé, de que yo vi, de que yo vi, de que yo vi, porque el texto bíblico dice que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Escuchen eso. Hay personas que viven de sueño en sueño, y yo me soñé que le vi, yo me soñé que... Y ellos se creen pues la última revelación y la última manifestación de Dios, y caen en vanidad. Si Dios le ha dado a usted un sueño, le ha dado un don, le ha dado una gracia, acuérdese lo que hemos enseñado en el pasado cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Decíamos siempre lo que la palabra enseña, que son para edificación,
a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo y no para nuestra propia vanidad. Esto debe construirlo a usted, pero debe construir a los que están a su alrededor y bendecirlos. El Señor, hablando a través del profeta Jeremías, dice claramente, hablando acerca de esto, dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre y diciendo: soñé, soñé. El Señor dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dice: ¿no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que a cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Yo conozco personas que utilizan el evangelio y utilizan también los sueños como una estrategia para ganar adeptos, para tener personas como subyugadas, como si ellos fueran la última voz, y usted y yo como creyentes tenemos que tener en cuenta y saber discernir cuándo los sueños provienen de Dios y cuándo son solamente un engaño de personas que quieren utilizar esto como una estrategia para ellos mismos. Dios está en contra de los que profetizan sueños mentirosos. Ahí está claro, el versículo 32 de capítulo 23 dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, dice, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Yo tengo que saber si el sueño o estos sueños que han llegado a mí tienen un propósito divino. Y tengo que orar para que el Señor se manifieste. Generalmente le digo a alguien, pide a Dios dirección. Habla con tu consejero, con tu asesor espiritual, con tu pastor. Como hice con esta hermana, ella vino y yo le pedí un tiempo para que oráramos por lo que estaba pasando, por lo que Dios quería mostrarle, y en el tiempo preciso Dios dio la respuesta. Dice el texto: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Dios. Por eso es tan importante tener cuidado en este asunto de los sueños. Porque no todo sueño que llega a nuestra vida, en nuestro tiempo de reposo, proviene de Dios. Hay que saberlo discernir y sopesar en la balanza de la fe y de lo que nosotros creemos en el Señor. De otra manera, esto lo que traerá es confusión, traerá temor, traerá duda. Y la palabra de Dios no trae temor. La Biblia dice que su palabra no añade temor ni tristeza. Al contrario, su palabra inspira, alegra el corazón, recrea nuestra vida, porque la palabra de Dios, eso es lo que hace para nosotros. Esta noche entonces dijimos 3 cosas importantes. Dios revela su voluntad a través de su palabra. Dios nos revela su voluntad en muchas ocasiones a través de los sueños. Pero tenemos que tener cuidado. No sea que queriendo interpretar sueños, lo que busquemos es nuestra voluntad o la satisfacción de nuestros deseos o de nuestros placeres. Que tenemos que tener cuidado cuando oigamos acerca de esto y sopesarlos en la balanza espiritual y procurar confirmar estos sueños con alguien, con su líder, con su guía espiritual, para que esto realmente bendiga, construya, edifique y muestre cuál es la voluntad de Dios. Los bendigo a todos esta noche. Que el Señor nos ayude
que nos ayude a conocer su voluntad y que en su gracia se cumpla en nosotros lo que el profeta Joel dice, lo que sucederá en este final del tiempo. Pero que nosotros estamos advertidos que tenemos que tener cuidado porque Satanás se viste como ángel de luz para engañar también a los hijos de Dios. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a discernir y a sopesar cada muestra que tengamos que sea conforme a tu voluntad. Guárdanos en tu amor y en tu misericordia y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Nos vemos siguiendo la voluntad de Dios el próximo miércoles en otro tiempo de estudio bíblico y este domingo en nuestra reunión 9 de la mañana presencial. Dios los bendiga, que descansen.